Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo está en función desde donde nos estén observando. Continuamos con el programa Hablemos de Jesús. Hoy nos toca el programa número 29, y la profecía 28. Pero en la profecía 27 vimos que Jesús sería crucificado con pecadores, y en efecto que así lo fue. Y uno de esos pecadores creyó en Jesús, se entregó a Jesús en el último aliento de su horizontalidad. Mientras estuvo con vida en esta tierra, reconoció el señorío de Jesús, y Jesús le dijo: este pecador, este hombre, este ladrón, le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue. ¿Qué aprendimos? Que Jesús ama al pecador, porque toda la humanidad está en pecado, y ha venido con el propósito de salvarla. ¿De salvarla de qué? Del pecado. ¿De qué más? De la muerte eterna. Para darle salvación, para darle herencia eterna, para darle las riquezas de su gracia y para darle una morada eterna. Para eso vino Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Ya Dios potencialmente le ha dado todo al ser humano. Lo único que el ser humano tiene que hacer es ejercitar su libre albedrío, decidirse por Jesús. ¿Cuál es el argumento de Jesús? El amor. No interesa que el ser humano sea pecador, no interesa cuál sea la reacción del ser humano, a Dios no le interesa ni incluso cómo comience la vida del ser humano. Lo que a Dios le interesa es cómo la va a terminar, y que la termine arrepentido, que la termine convertido a la fe de Jesús, que la termina siendo un santo y fiel, o siendo una santa y fiel en Cristo Jesús, que sea un creyente comprometido con Dios hasta el final de sus vidas. Eso nos asegura salvación y vida eterna, porque Dios ama a toda la humanidad, aunque Él sabe que es pecadora, y para eso ha venido, para salvarla del pecado y de la muerte. Hoy, en el 29º programa, la profecía 28 nos dice que sus manos y sus pies serían horadados. Salmos capítulo 22, versículo 16, está la profecía: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y el cumplimiento está en Juan capítulo 20, versículo 27, que dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira tus manos, y cerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No tenemos palabras acá importantes que resaltar, pero sí tenemos una interpretación que hacer en esta 28ª profecía del Salvador. Antes de ello, antes de la interpretación, vamos a fortalecer la profecía. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y Juan 19,
37 reafirma el cumplimiento. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Juan 20, 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando en las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Nosotros ya conocemos ese texto, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esta cita? Seguimos mostrando lo que Jesús ha experimentado por nosotros. Seguimos mostrando que Jesús fue horadado, fue agujereado en sus manos y en sus pies por amor a nosotros. Llegó a la cruz por amor a nosotros, murió por amor a nosotros. Entonces, Jesús sufrió todo lo que la humanidad no podía sufrir para redimirnos del pecado y de la muerte. La interpretación es que Jesús sufrió todo lo que ningún ser humano podía soportar para redimirnos del pecado y de la muerte. ¿Cuál sería entonces la aplicación? ¿Cuál sería la aplicación de esta 28ª profecía donde el Señor Jesucristo fue horadado en sus manos y en sus pies? La aplicación es que Jesús estuvo dispuesto a todo por amor a nosotros, para rescatarnos del pecado y de la muerte. ¿Qué debemos hacer entonces? Rendirnos a Él. ¿Qué actitud vamos a tener? La actitud de este hombre llamado Tomás, que era parte de los 12, o vamos a tener la actitud de, a pesar de no haber visto nada, creer. Tomar la actitud de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, 18 y 19. Yo no miro circunstancias, solo tu amor. Aunque la higuera no florezca, ni la vid tampoco dé sus frutos, aunque los montes se traspasen al mar, y aunque la tierra tiemble, he de confiar, porque las circunstancias no me pueden mover en mi fe, en mi creencia, en mi esperar, en el caminar con Dios. Al enterarte de todo lo que Jesús hizo por ti y por mí y por toda la humanidad, ¿qué actitud vas a tomar? ¿La actitud de Tomás o la actitud de los santos y fieles en Cristo Jesús? La decisión es de cada uno de nosotros. Finalmente vamos a terminar con la pregunta libre que siempre nos hacemos y seguimos con la misma pregunta: ¿por qué la Biblia es de confiabilidad absoluta? Ya hemos dado 4 razones. La primera fue porque es la palabra de Dios. La segunda, porque su texto en su totalidad nos habla de la profecía de la persona y la obra del Señor Jesucristo. El tercer argumento, porque ella nos enseña la sabiduría inigualable de Dios. El cuarto argumento, porque su inteligencia no tiene comparación.
Y ahora, el quinto argumento que vamos a desarrollar en este momento es porque es verdad. Porque la Biblia es verdad. Y esa verdad se encarna en la persona del Señor Jesucristo. Salmo 119, 160, una cita del Antiguo Testamento nos dice: la suma de tu palabra es verdad. Y Juan capítulo 17, versículo 17 va a decir lo mismo: santifícalos en tu verdad. Jesús está orando y dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué es confiable la Biblia de manera absoluta? Porque es verdad. Nosotros sabemos que la Biblia es verdad. Todo el mundo sabe que la Biblia es verdad porque jamás ha mentido. Todas sus profecías se han cumplido y las que no se han cumplido vienen cumpliéndose. Si la Biblia es verdad, ¿por qué no le hacemos caso? ¿Sabe por qué? Porque nos domina el espíritu del anticristo. Nos domina el espíritu inmundo. Nos domina el espíritu malo. Y no nos damos cuenta. Pero hoy estamos hablando del espíritu de verdad. Estamos hablando de la verdad absoluta, que es las Sagradas Escrituras. No tienes excusa. Si tú estás viendo este video, si tú estás entendiendo que la verdad absoluta es las Sagradas Escrituras porque es la palabra de Dios y porque es creíble y porque es la verdad, y aún así no lo crees, no vas a tener ninguna excusa cuando se te abran las puertas de la muerte y te estén esperando no los ángeles para llevarte al seno de Abraham, sino los demonios para llevarte al Gema, que es el lugar de tormento. Y de donde ahí vas a esperar el juicio que todavía no se ha dado y que viene con la segunda venida del Señor Jesucristo. Que la gracia de Dios nos dé una nueva oportunidad de salvación. Que la gracia de Dios nos permita edificarnos y transformarnos para gloria y alabanza de Dios. Y que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo en todo. Amén. Ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios
y que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.